sorprendido con esta bomba que salió anoche en el periódico El País de España sobre el tema de la Odebrecht y donde se menciona varias veces a la República Dominicana. El periódico El País entrevistó al abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla. Él tiene las dos nacionalidades, la brasileña y la española, pero él fue detenido en España y está siendo procesado en España por varios cargos, sobre todo lavado de dinero, blanqueo le llaman allá, y está colaborando con la justicia española y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Él fue el abogado del Departamento de Sobornos, le llamaba a la Odebrecht el Departamento de Operaciones Estructuradas, y ha hecho revelaciones importantísimas acerca de los manejos de Odebrecht, del pago de sobornos y de aspectos que tienen que ver con la República Dominicana. La cantidad de revelaciones que hace el abogado Rodrigo Tacla es impresionante. Él fue reclamado en extradición por la justicia de Brasil a la justicia de España. La justicia de España le negó a Brasil la extradición de Rodrigo Tacla y lo están juzgando en España. En todo este contexto, no olvidemos que así como Estados Unidos tiene empresas competidoras de la Odebrecht que construyen obras, grandes obras, sino que España también tiene empresas que son competidoras de Odebrecht. Usted dirá, bueno, ellos tienen un interés, sí, y es un interés legítimo, porque todo el mundo tiene derecho a luchar contra la competencia desleal y delictiva. Entonces, el periódico, él está en libertad condicional, bajo fianza, sí, en lo que pasa el proceso. Lo están juzgando. Y el periódico El País lo visitó en su vivienda, donde él vive allá en España, parece ser un apartamento. Y él le dio una entrevista al periódico El País. En los titulares ya dice, ojalá podamos poner esos titulares del periódico El País. Esa es la noticia principal del periódico El País de hoy. La noticia principal. Y uno de los... Mire, bueno, no, pero eso no es, ¿no? Ahí sí es. Ahí sí es. Sí, encabezando. Pero pónganlo, pónchenlo. Sí, ahí está. Podemos poncharlo, pero es importante que se vea ahí porque encabeza la página web del periódico El País las informaciones. El abogado de Odebrecht dice, la constructora sobornó a más de 1000 personas en el mundo. Si podemos entrar pero, a la información. No, un poquito más abajo. Dale un poquito más abajo. Están los subtítulos, uno de los cuales se refiere a la República Dominicana. Ajá. Bueno, ya entró a la información. Esta es la información. Sí, bueno. Detalle. Ahí está la entrevista. Mira el título ahí, que dice, República Dominicana. La constructora pagó fiestas con mujeres a políticos del país. Y ese es el aspecto que destacan los diarios dominicanos que se hacen eco de la información. A pesar de que hay cosas más importantes que esa. Bueno, se entiende, eso es un aspecto escandaloso, ¿no? Pero hay cosas más importantes. Sobre ese aspecto, él dice textualmente, Odebrecht organizaba fiestas y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y la República Dominicana. Ajá. Y esto sí que es significativo lo que sigue ahí. Él dice, era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento, aunque luego eso también se convertía en un chantaje
Y entonces ahí le preguntan los dos periodistas españoles, José Irujo y Joaquín Gil, y grababan esas fiestas. Y dice, sí, se tomaban fotos y se hacían videos y todo eso está guardado. Está registrado. Y todo eso, él dijo, todo eso está guardado. No, pero, claro. Ok. Sí. Bueno, mucha gente mencionaba aquí, en esos tiempos, que veían a importantísimos ministros de este gobierno que iban a los lugares públicos del gobierno anterior, sí, que iban acompañados de mujeres brasileñas, verdades, mujeres muy, muy hermosas, a lugares públicos, sobre todo en la zona colonial. Eso se comentaba muchísimo. Sí. Bueno. Porque parece que no tenían ningún tipo de problema en que les vieran exhibiéndose así. Exactamente. Entonces, dice una frase pesada. A él le preguntan sobre la manera en que la Odebrecht se acercaba a los gobiernos y a los políticos para entrar en los tratos de sobornos y esas cosas. Y entonces él dice que la puerta de entrada era con Joao Santana. Él decía que la Odebrecht pagaba el marketing político para las campañas presidenciales de presidentes y de otros que no lo eran. En algunos países le pagaban la campaña a los dos, al presidente y al oponente, como pasó en Panamá, por ejemplo. Entonces, ¿qué ganó el oponente? Realmente Martinelli no se postulaba para la reelección, pero el candidato de su partido, sí, que fue el que perdió. Entonces, cuando habla de la República Dominicana, dice esta frase textual que la reproduce el periódico El País. Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Eso es una frase textual del abogado Rodrigo Tacla, quien, repito, está colaborando con la justicia de España y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con los dos. Dato adicional, ya el gobierno de Ecuador le pidió que colabore con la justicia de Ecuador. Él no se muestra como muy inclinado a eso. Dice, bueno, que tendrían que hacer ese planteamiento ya a través de la justicia de España y de los Estados Unidos. Pero ya Ecuador está solicitando la colaboración de este señor. Repito, que el abogado Rodrigo Tacla dirigió, confiesa él mismo, era el abogado dedicado al departamento de sobornos, sí, de la Odebrecht, y explica una vez más que ese departamento de sobornos fue sacado de Sao Paulo, Brasil, e instalado en Santo Domingo, República Dominicana, sí, porque se sentían más protegidos aquí. Que era el Departamento de Operaciones Estructuradas. Ajá. Y Tacla, según la acusación que se le hace por la que está en un proceso que implicó inicialmente su apresamiento y ahora libertad condicional, pues las acusaciones son de blanqueo. Parece que dentro de esta oficina estaba a cargo de toda esa labor que tenía que ver con el blanqueo, y él explica muy bien en la entrevista cómo operaba el Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Qué hizo Odebrecht para que ese dinero pudiera llegar a determinados políticos, sobre todo políticos de muy alto nivel, sin que el dinero dejara huella, o procurando que el dinero no dejara ningún tipo de huella? Y una de las cosas que declara este abogado es la creación, primero la compra de un banco en Antigua y Barbados, y ya nosotros hemos conversado de esto, que es el Main Bank, y que este banco, adquirido por la Odebrecht,
era un banco utilizado para eso, para hacer la transferencia de dinero. De banco dinero de Antigua y Barbados. De Antigua y Barbados. Y Barbuda. Antigua y Barbuda. Para la transferencia de dinero. Es más, él dice, bueno, ese banco no tenía prácticamente personal. 4 personas era lo que operaban ahí. Sí. Y entonces llegaba el dinero y de ahí hacía transferencia, sí, a otros bancos mucho más estabilizados que entonces se utilizaba para pagar ya directamente a políticos que la Odebrecht pretendía sobornar. Ese banco lo compraron en esa islita, que es un paraíso fiscal, para manejar exclusivamente los sobornos de Odebrecht. Ese banco no tenía no tenía más clientes. Así es. Entonces, oigan esto. Entre los aspectos más importantes de las declaraciones de este abogado, que se conoce todos los pormenores de los sobornos que se pagaban, porque él era el abogado de ese departamento. Él dice que la Odebrecht pagó mucho más dinero en sobornos que lo que ha confesado. Esa cantidad que ellos dijeron que confesaron es global, de lo que pagaron en todas partes. Obviamente, si dijeron menos de una tercera parte, que es lo que tú sacas, cuando tú sacas los numeritos que él da, según él, la Odebrecht pagó en sobornos 3 veces y pico más de lo que ha confesado. Entonces en cada país tiene que haber pagado más de lo que dice. Y eso nos interesa a nosotros los dominicanos. Digo, si la justicia quisiera investigar y sancionar este acto, que está haciendo todo lo contrario. Ahora, no solo dice que la Odebrecht pagó más dinero de lo que ha confesado, sino que dice también que pagó sobornos en más países que lo que ha dicho. Porque, por ejemplo, en la lista de 12 países en que la Odebrecht confiesa que pagó sobornos para conseguir obras, no incluye justamente Antigua y Barbuda. Él dice que le dieron 3 millones y pico de dólares al primer ministro de Antigua y Barbuda. Sí. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Oigan esto, para que no les reportara a las autoridades de Brasil los movimientos que ellos hacían en el banquito que compraron en esa islita. Pero hay más. Dice él que hay nombres que todavía no se han revelado de políticos y gobernantes y funcionarios que recibieron sobornos de la Odebrecht. Dice él que la Odebrecht, le preguntaron que en qué consistían los negocios y él dijo que eso era simple, que la Odebrecht pagaba las campañas electorales, pagaba los sobornos, ofrecía las fiestas con la característica que hemos dicho, traía aquí a la República Dominicana, y lo hacía en Panamá también, una cantidad de mujeres brasileñas y hacían fiestas para los funcionarios a los que estaban sobornando. Entonces dice que a cambio de todo eso recibía contratos, pero oye bien, dice él que a cambio de esa colaboración, entonces se incluía en planes de gobierno las obras que a ellos les interesaba. Oigan esto, eso lo dice el abogado del Departamento de Sobornos de la Odebrecht, que la Odebrecht pagaba los sobornos y daba todas esas cosas, y entonces a cambio se colocaba en los planes de gobierno las obras que a ellos les interesaba hacer. Pudiera ser que coincidiera quizás la necesidad de un país con lo que ellos querían hacer, pero si no coincidían también la hacían. El asunto era gastar ese dinero para repartir una boronita de millones y millones de dólares entre los funcionarios que las aprobaban y los legisladores que las aprobaban también. Entonces, dice que Joao Santana era clave en la estructura de los sobornos. No solamente de aquí, de la República Dominicana, que él era clave en la estructuración de los sobornos. Que el marketing político que este estratega electoral, que tiene muchísima capacidad,
eso era parte del pago. El hecho de que la Odebrecht pagaba el trabajo. Claro, porque era influir en la campaña. Y ellos, no solo de ellos estaban poniendo sus gobiernos. Sí. Y no solo presidentes, campaña de legisladores o de candidatos a los congresos en la región. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito, porque lo explica el abogado Taclas aquí, con el propósito no solo de que el Estado aprobara la construcción de obras, sino que Odebrecht se encargaba entonces de asesorar, de influir, de determinar el financiamiento que se tenía que obtener para estas obras. Y bueno, para el tema del financiamiento, el papel, el rol de los congresos, pues es muy importante en la aprobación de estos financiamientos. Entonces, esto es un reflejo claro de un tema al que nosotros en múltiples oportunidades hemos hecho referencia, y es el tema de cómo los sistemas políticos y electorales, sobre todo los sistemas electorales, están vinculados estrechamente al tema de corrupción y de impunidad, y que avanzar en el tema de corrupción e impunidad supone dar una mirada muy profunda a todo el tema electoral. Pero bueno, nosotros tenemos, el periódico El País publicó un extracto, una síntesis de la entrevista que le hizo a este abogado de Odebrecht, y vamos a compartir con ustedes la síntesis de la entrevista que se le hizo a Rodrigo Tacla, que está publicado. Entonces, vamos a ver, dice, cuando él explica el motivo por el cual Marcelo Odebrecht, el dueño de la Odebrecht, decidió trasladar el departamento de sobornos de Sao Paulo, Brasil, a Santo Domingo, República Dominicana, aunque ya esto se había dicho, es muy importante que lo diga el abogado de ese departamento. Dice él textualmente: la finalidad era tener mayor control ante posibles operaciones policiales e investigaciones. Sí, para escapar de investigaciones, lo trasladaron a la República Dominicana. Mira, los abogados del PLD que han anunciado que van a someter a la justicia a todo el que, según ellos, difame a funcionarios del gobierno, se estrena con una tarea grande, porque van a tener que caerle atrás a este hombre para someterlo en algún sitio, en España o aquí, por las cosas que está diciendo. Entonces, dice este señor, la firma Odebrecht sobornó a más de 1.000 personas en el mundo y pagó 2.300 millones de dólares en comisiones ilegales durante una década. La cantidad de pago en soborno era mucho menor, la que habían confesado. Sí. Él en un momento habla en dólares y en otro momento habla en euros, porque la entrevista se la concedió a los periodistas José Irujo y Joaquín Gil del País. Pero entonces, ¿tú sabes cómo lo define El País? Dice: uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos funcionarios de Latinoamérica, porque conoce bien los secretos de Odebrecht. Claro, y por eso incluso le preguntan que si él ha tenido algún tipo de presión o de amenaza, y él lo confirma. Él lo ha dicho de varios gobiernos y políticos de la región que él ha estado mencionando. Y creo que está en el video que él muestra en su celular un mensaje de su mamá diciendo que la están amenazando. Sí. ¿Qué fue? Que te lo tienen listo el video ahora. Vamos a verlo. Sí, grave. Entonces aquí me dicen que sí y otros me dicen que no. Pero le prometemos que eso se va a poner. De aquí a las 8, en algún momento, saldrá eso. Vamos a poner ese video. Entonces, dice él, le preguntan que cómo actuaba la Odebrecht. Dice: la constructora lo arreglaba todo pagando, repartía comisiones hasta el funcionario más bajo de la administración y hasta el jefe del Estado.
son las amenazas que ha recibido, y me imagino que después de estos datos, porque el periódico El País comienza a preguntarle sobre cada uno de los países de la región de América Latina. Lamentablemente, cuando le pregunta sobre la República Dominicana, como que cambiaron el tema. Y no aterrizó. No aterrizó ahí. Sí. Lo mencionó en otro momento, pero donde está la pregunta sobre la República Dominicana, yo te la voy a buscar para leerla textualmente, pero antes yo quiero señalar esto. Dice que le preguntan, ¿y cómo se aproximaba la Odebrecht al poder? Entonces él dice, el primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario Joao Santana, responsable de las exitosas campañas de los expresidentes brasileños Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno. Voy a repetir esto. La Odebrecht decidía las obras que se iban a hacer. La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno. Entonces, le dice el periodista, el político devolvía el favor cuando alcanzaba el poder. Dice él, sí. El dirigente incluía en su plan de gobierno las obras que le interesaban a Odebrecht, y lo reitera. Entonces, ahí dice que la constructora también asesoraba a los países sobre la forma de conseguir financiamiento. Bueno, las obras que hacían aquí las financiaba el Banco de Desarrollo de Brasil, el Bandex. Ajá. Entonces, el Bandex, porque el Bandex es de aquí. Ayer ayer mismo. Sí. Entonces, le preguntan, dice, Odebrecht abonó en 2016 la mayor multa de la historia, 2.231 millones de euros a los gobiernos de Brasil, Suiza y de Estados Unidos para poder volver a presentarse a concursos públicos. La constructora reconoció con este acuerdo que desde el 2001 repartió sobornos en 12 países. ¿Le consta la existencia de más estados implicados? Oye la respuesta. Dice él, sí. Por ejemplo, la empresa desembolsó 3 millones de euros en enero de 2016. Yo había dicho de dólares, es de euros. Ajá. Es que él cambia de euros a dólares constantemente. Ya, lo que pasa es que en la entrevista él es en España. Pero él habla en dólares y ya en el reportaje escrito lo llevan a euros. Bueno, pero unas cantidades las ponen en dólares y otras en euros. Sí. Entonces dice él, la empresa desembolsó 3 millones de euros en enero de 2016 al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown. El pago se hizo a través del diplomático de ese país, Cashroy James. El dinero buscaba que Antigua y Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos en el Main Bank, una entidad local adquirida por Odebrecht y que se utilizó para blanquear los fondos de los sobornos. Sí. Dice él, la decisión de Brown se adoptó en septiembre de 2015 durante una reunión en el Hotel Intercontinental de Madrid, a la que yo mismo asistí, dice él. Oye la calidad de los testimonios que está dando. Sí. Sabes que hay otra pregunta que es muy interesante, que le preguntan los periodistas que cuánto gastaba la empresa al año en comisiones ilegales. Y dijo el abogado de Odebrecht, mecanismo de soborno, que Odebrecht gastaba cerca de 260 millones de euros al año. Esos son 304 millones de euros anuales solo en pagos ilegales. Vamos a calcular de una vez. Déjame ver cuánto es. 304 millones de dólares al año. ¿De dólares o de euros? No, 260 millones de euros, que son 300, ¿Cómo está el euro millones actualmente? En comparación con... ¿Cuántos dólares para calcularlo? 304 millones de dólares. Y bueno, dice que a través de cuentas de paraísos fiscales y transferencias internacionales era que se hacían estos pagos ilegales y que por seguridad
la Odebrecht no pagaba en los países de origen del beneficiario, sino que utilizaba tanto de este banco en Trinidad como bancos de España, y usaba ese banco, ¿no? El Main Bank, para evitar, para enviar fondos a los que ellos denominaron personas políticamente expuestas. Traducida a pesos, la suma que pagaban anualmente en sobornos era 14.300 millones de pesos. Uy, todo 14, el dinero señores, del mundo. Es que es difícil de calcular eso. No llegar ahí. Miren, como hemos dicho en otras ocasiones, 1 millón de cualquier cosa es muchísimo. 1 millón de piedras vale un dinero. Si usted tiene 1 millón de piedras, usted le saca mucho dinero a 1 millón de piedras. Entonces, 1 millón de pesos es mucho dinero, pero cuando hablamos de miles de 14.300 millones de pesos que repartían en sobornos anualmente, eso es difícil imaginarse esa cantidad de dinero y qué se puede hacer con todo ese dinero. Entonces, aquí hay funcionarios y exfuncionarios que tienen millones y millones de dólares, no de pesos, tienen miles de millones de pesos. Entonces, mientras quizás en el lugar donde usted vive no hay agua, mientras quizás en el lugar donde usted vive casi no va la luz, mientras quizás en el lugar donde usted vive las calles no sirven, mientras quizás en el lugar donde usted vive, cuando se enferma una persona o se le enferma un niño y usted va a buscar asistencia médica, se la ponen en China. Y si usted, por ejemplo, vive en el Cibao y tiene que llevar su niño al hospital regional de allá, no hay salas de operaciones suficientes y no lo operan, a menos que sea algo de emergencia. Y como faltan muchísimos equipos, tampoco lo atienden, tampoco le dan la atención que necesita ese bebé. Porque los dominicanos tenemos que aprender, comenzar a aprender a relacionar lo que se roban del Estado con las necesidades insatisfechas de cada ciudadano. Entonces, dice él que el Main Bank era una tapadera en Antigua. Eran 3 empleados. Tenía solo 3 empleados en una pequeña oficina. Su sede en Sao Paulo estaba en el consulado de Antigua. Oye esto, era el centro neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. De ahí se transfería dinero a otros bancos, como la banca privada de Andorra, una entidad clausurada en el 2015 por corrupción. Mediante pagos internos se evitaba dejar rastro y eludir las huellas de los fondos cuando se incluye el SWIFT, que es el Código de Transferencia Internacional. Entonces, son muchos detalles los que tiene esta entrevista y se va a estar hablando de ella durante mucho tiempo en el país y otros países de la región, por lo que dice. Oye esto, ¿quién ideó el esquema de lavado de fondos? ¿Quién era el cerebro? Y él responde, no hay cerebro. Hay un banco como cerebro, el Main Bank de Antigua y Barbuda. El empleado del Departamento de Operaciones Estructuradas, Luis Eduardo da Rocha Soares, ideó el sistema. Él fue también el responsable de la compra del Main Bank. Había 2 directivos de la constructora que eran accionistas de esta entidad en Antigua y Barbuda sin que la empresa lo supiera. Entonces él dice que el Departamento de Sobornos se instaló en el 2006 y que él llegó en el 2011. Dice, pero la estructura ya existía desde 2006. Entonces, es decir, y él llegó en el 11, de manera que él conoce lo que pasó ahí del 2011 en adelante. Tenemos que hacer una pausa, Uchi. Son muchos aspectos los que tiene esta entrevista y vamos a seguir hablando. Vamos a seguir tratando detalles de todo esto que le ha dicho al periódico El País de España el señor Rodrigo Tacla, abogado del Departamento de Sobornos de la Odebrecht.